Bien, hermanos, el texto que nos ocupa es Efesios capítulo 3, versículos 8 al 13. Efesios capítulo 3, versículos 8 al 13. Y el texto dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. En el mensaje anterior nosotros vimos el misterio en la historia que no había sido revelado a todos de una manera total. Y el misterio es que los gentiles y los judíos son salvos simple y llanamente y únicamente por medio del evangelio de Cristo. Dios, desde el principio, escogió a todos los que habrían de ser salvos. Y el misterio es que esta salvación no pertenecía a un pueblo o a una raza o a una familia, sino a todos los que creen en el Evangelio. El Evangelio fue anunciado a Adán, fue anunciado a Eva cuando pecaron, a Abel, que lo creyó, a Caín, que no lo creyó. Y vemos desde Adán hasta Abraham una serie de personas con quienes Dios lidia individualmente. Luego en Abraham ya Dios empieza a revelar más su misterio, el misterio del progreso de la redención. Al punto que este progreso, este misterio, este progreso de la redención es ahora totalmente revelado. No hay nadie, esto ya no es un misterio, ya no está escondido. Todos sabemos cuál es el misterio, no hay nada aquí secreto. Ya todo ha sido revelado, todo ha sido completo. Cristo vino, nuestro Emmanuel vino, murió, resucitó de los muertos, está sentado a la diestra del Padre y la salvación pertenece a todo aquel que cree. Vimos que somos salvos por gracia. Salvos por gracia, hermanos, significa ser salvos por gracia. Y muchas veces tratamos de muchas maneras de evitar esto. De hecho, el enemigo número uno del Evangelio en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos y en el Nuevo Testamento, no es la idolatría. Es el deseo natural del corazón del hombre a buscar ser justificado por sí mismo, en este caso la persecución de los judíos sobre los creyentes por el asunto de la ley. Y para los judíos sí pueden ser cristianos, pero tienen que circuncidarse, tienen que obedecer la ley de Moisés. Y vimos la semana pasada que esto no era así. Somos salvos por gracia y Dios nos ha sacado debajo del yugo del pecado, debajo del yugo de la ley, para hacernos hijos, como vimos anoche. En el mensaje de hoy continuamos con la explicación del texto, especialmente del misterio que Pablo está explicando aquí. Y vamos a ver dos cosas en esta mañana, Dios mediante. Primero, que la iglesia es el prisma de Dios. La iglesia es el prisma de Dios. Y luego, brevemente, vamos a ver una petición simple que Pablo hace en el contexto de la explicación de este misterio. Y la semana que viene entramos a la oración que él hace al final del capítulo 3.
La iglesia primero es el prisma de Dios. Hermanos, no tenemos diapositivas, así que hoy van a tener que tomar muchas notas. ¿Qué es un prisma? ¿Quiénes de ustedes han visto un arco iris? Bueno, parece que en dominicano no hay arco iris porque nadie levantó la mano ahí en dominicano. Todos hemos visto un arco iris. Y en realidad lo que ocurre es que la luz del sol pasa por el prisma de las nubes y la luz se divide y produce los 7 colores. Es un prisma. La iglesia es el prisma de Dios. Es a través de la iglesia que la luz de Dios se expande en su multiforme sabiduría al mundo. Déjenme, por si acaso se duermen, antes que el sermón termine, déjenme recordarles que si tú eres creyente, tú eres la iglesia y tú eres el prisma de Dios en tu hogar, en tu iglesia, en el trabajo. Es por medio de ti que la multiforme sabiduría de Dios se revela al mundo. Bien, veamos primero la iglesia como el prisma de Dios. Pablo se enfoca por un minuto en el hecho de que Dios lo escogió a él de manera personal para anunciar la gracia del Evangelio de Cristo. Versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Dios escogió a Pablo por su voluntad. Como vimos en el capítulo 1, nos escogió a todos por su voluntad. Y nadie está en el ministerio o está salvo o está en la iglesia haciendo lo que Dios lo ha puesto a hacer por nada que ellos hayan hecho. Dios escogió a Pablo para esta obra, lo mismo que escogió a, qué sé yo, a Rebeca ahora para que esté dando el video. Claro, el ministerio de Pablo es diferente al ministerio del video, obvio. Pero Pablo dice que Dios lo escogió a él, que era el menor de todos los santos. Muchos hablan ahí de la humildad de Pablo, y en cierto modo es verdad. Pero en realidad lo que Pablo está diciendo es que no había nada especial en mí para que Dios me diera la obra la labor de aclarar, explicar el misterio del Evangelio a los gentiles. No fue por mi gran educación. Pedro lo explicó igualito que Pablo a los judíos. Y Pedro era un pescador, gente llamada del vulgo, o sea que no eran educados. Pablo era muy educado. Pero Pablo dice, el que soy menos de todos los santos, si Dios hubiese escogido, si me hubiera dicho a mí, escoge a alguien para explicar esto, yo hubiera escogido a otro. Pero Dios escogió al que es menos entre los santos. Y el punto de nuevo es que Dios de una manera soberana escogió a Pablo, no por lo que Pablo era, no por lo sabio que él era, sino por la voluntad de Dios. Pablo no ve nada en él que mueva a Dios a escogerlo para escribir las cartas del Nuevo Testamento ni para proclamar el Evangelio entre el mundo gentil. Es como si Pablo dijera, hay muchos que son mejores que yo en todos los aspectos. Sin embargo, Dios me escogió a mí. Hermanos, Dios nunca escoge al mejor. Por una razón muy simple. En la iglesia nadie es mejor. Nadie es mejor. El menor de todos los santos puede ser el Pablo que escribe el Nuevo Testamento. Bueno, una gran parte del Nuevo Testamento. De hecho, cuando Pablo fue escogido ya de manera oficial para ser enviado
al ministerio. Había otros en su iglesia en Antioquía. Y en Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3, leemos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Oye, ese venía a la iglesia en su Ferrari. Yo soy amigo de Herodes, el rey. Sin embargo, y Saulo, Bernabé, Manaén, Lucio, todos eran maestros y profetas. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pablo no se paró un día y dijo: yo quiero salir. Yo quiero salir a ser apóstol. No. Dios por su Espíritu Santo guió a los ancianos en la iglesia y ellos decidieron, oyendo la voz del Espíritu Santo, que Pablo y Bernabé, no Pablo solo, y Bernabé serían aquellos que iban a salir de la iglesia y llevar el mensaje a los gentiles. Pablo era uno más del grupo. Por eso Pablo dice: a mí, que soy menos que todos los santos, Dios me dio esta gracia. Y hermanos, la humildad genuina no es la que dice: soy tan débil que no puedo, por tanto no lo haré. Yo tengo tantos problemas, yo no puedo servir al Señor. No. La humildad genuina dice: no puedo, pero Dios me ha llamado, lo haré con gozo, lo haré con ahínco, me daré a ello. Entonces Pablo reconoce que hay otros santos que pueden hacer este ministerio, pero sabe que Dios lo escogió a él junto a Bernabé para ello. A mí me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo sabe que su ministerio no es más que anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo sabe que él solamente tiene una tarea, y es la de explicar el misterio del evangelio de Cristo. Pablo sabe que él no debe ser distraído con otras cosas que con predicar a Cristo crucificado. Y la proclamación del evangelio, amado hermano, es una gracia. Dios pone en cada iglesia local hombres para ello, y es una gracia, un don, y algo que debemos hacer con gozo. Es un regalo de Dios. Y esta gracia, amado hermano, es proclamar las inescrutables riquezas de Cristo. Yo iba a hablar de Willie Mays. ¿Cuántos de ustedes saben quién es Willie Mays? Solamente un puertorriqueño dominicano sabe quién es. Y claro, y Efraín. Pero ¿saben quién es Cristiano Ronaldo? ¿Verdad que sí? ¿Y quién es Messi? Ok, entonces vamos a agarrar a esos dos. Si Cristiano Ronaldo o Messi nos invitara a pasarnos una semana con ellos, en los entrenamientos de ellos y en sus casas, y ellos nos permiten tomar fotos y videos, todo lo que queramos, ¿cuántos de ustedes inmediatamente ponen una cuenta de Facebook? Si no la tienen, todos. Estoy con Ronaldo, estoy con Messi. Mira Messi me está enseñando. Messi me dio, Messi me dijo. Digo, perdón, Ronaldo. Porque aquí hay dos, Ronaldo, Messi. Pondrían todas estas noticias en la red.
No se cansarían de hablar de ello. Lo harían con gozo y alegría. A ninguno yo lo vería. Mira, yo no quiero dejarte saber que yo estaba con Messi. Me pasé una semana entera con él. ¿Cuánto más Cristo y sus riquezas inescrutables e indescriptibles que Él nos ha explicado en su Escritura para que nosotros con gozo vayamos a explicarla a otros? La realidad, hermanos, es que es un privilegio el poder compartir el Evangelio con alguien y más que eso, poder explicarle a alguien las doctrinas, la verdad, los principios bíblicos para vivir una vida santa aquí, en nuestro camino a Ciudad Celestial. Eso es un privilegio. Es un regalo de Dios. De hecho, hermanos, cada hermano debe ocuparse en conocer el Evangelio. Cada hermano debe ocuparse en conocer las doctrinas de la Biblia. Cada hermano debe ocuparse en las verdades prácticas para la vida diaria que la Biblia nos enseña, de tal manera que seamos equipados para ser portadores de ese glorioso Evangelio a todo aquel que se nos llega al lado. Y cuando somos capacitados con el conocimiento de su palabra, nos hacemos entonces aptos para el ministerio de Cristo en la iglesia. Y eso es algo que todos debemos buscar con gozo y con alegría, con anhelo, con amor. Y noten, amados, que las riquezas de Cristo están en su evangelio. El Evangelio es el mensaje de las Escrituras. Conocer las Escrituras, la historia de la misma, los propósitos de Dios, los mandatos de Dios, las advertencias de Dios, las promesas de Dios y todo ello en su contexto es lo que nos da un claro conocimiento de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de lo que Él está haciendo en la tierra, de lo que Él ha hecho hasta ahora y de lo que Él va a hacer. Y eso debe movernos, hermanos, con gozo a estudiar las Escrituras, a explicarlo. Nuestros hijos deben estar llenos del conocimiento de la palabra de Dios, porque nosotros con gozo y alegría nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios para comunicársela a ellos. Saber cuál es la raíz de todos los problemas que tenemos. Un corazón no doblegado ante Dios. Nosotros siempre buscamos cuál es el problema. En la consejería bíblica, en la clase que tenemos de consejería bíblica, decimos algo repetido. Y es lo siguiente: la consejería regular ve el problema fuera del hombre. La consejería bíblica ve todos los problemas en el corazón de la persona. Esa es la diferencia, hermano. Tus problemas son tus problemas en tu corazón. Déjenme repetir eso, hermanos. Tus problemas son tus problemas en tu corazón y la única manera de arreglar el corazón, hermanos, es por el Evangelio de Cristo. Y si no nos dedicamos a conocer las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo y a explicarlo a otros, empezando con los nuestros, los problemas no se van a ir, porque el problema está en el corazón, amado hermano. Conocer lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo, lo que hará conmigo personalmente, lo que hará con el resto de cada uno de ustedes en esta iglesia que son creyentes.
Es algo que debemos investigarlo, conocerlo en las Escrituras. Hermanos, esto es una invitación a crecer en el conocimiento de la Biblia. Creer que no necesitamos crecer en ese conocimiento es un fallo de muchos. Creer que nuestros hijos ya saben las Escrituras porque van a una escuela dominical es un fallo de muchos. Creer que el hermano ya está capacitado porque puede decir que Cristo murió en la cruz o 3 versículos de memoria, eso es un fallo. Pablo no solo declara el Evangelio, sino que lo explica. Mire el versículo 9. Y de aclarar, el misterio que Dios me ha dado es de proclamar las inescrutables riquezas de Cristo. Y en el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Esa es una explicación. Esa es la explicación central que hacemos en el Evangelio. De hecho, en los Evangelios tenemos la vida de Cristo. En los Hechos, en el libro de los Hechos, tenemos la vida de los apóstoles expandiendo el Evangelio. Pero en las epístolas tenemos la explicación de todo el Evangelio. Y Pablo dice que es una gracia de Dios que Él tiene de poder aclarar, explicar el Evangelio. Y uno debe explicar cómo Dios ha revelado su gracia evangélica en la historia y explicar lo que esa gracia significa en ese tiempo y en el tiempo de hoy y lo que esa gracia significa en el futuro. Tomarse el tiempo para aprender, para poder explicar, debe ser una prioridad en cada creyente en esta iglesia. Amados, es lo más alto y lo más sublime que tenemos. De hecho, aquí no hay otra cosa que valga la pena. El Evangelio de Cristo es lo único que tenemos. Y conocerlo debe ser el tema de la vida, el propósito de la vida de cada uno que proclama a Cristo como su Salvador y Señor. Déjame hacer un par de preguntas que deben inquietarnos. ¿Creo yo el Evangelio? Déjame hacerte una pregunta. ¿Crees tú el Evangelio? ¿Crees tú que el Evangelio es el único medio para que tu hijo sea salvo? ¿Crees tú que el Evangelio es el único medio para que nosotros como iglesia estemos bien? ¿Crees tú en el Evangelio como el único medio para crecer a la imagen de Cristo? ¿Crees tú que las inescrutables riquezas de Cristo, que son nuestra bendición, están en el Evangelio? Porque si tú dices amar a Cristo y sus riquezas y las bendiciones de Cristo, los ojos tuyos estuvieran pegados a las Escrituras, creciendo en el conocimiento del Evangelio, que es la fuente de todo conocimiento. Las Escrituras explican la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Cuándo Dios obró de tal manera en la historia? Está en la Biblia. ¿Cuándo Dios dio a conocer esto o aquello y con cuáles propósitos? Está en la Biblia. ¿Cómo Dios dio sus promesas? ¿A quién se las dio?
¿Cuándo las cumplió? ¿Cuáles son las promesas de Dios que son personales? ¿Cuáles son las promesas de Dios que son del pueblo? ¿Y cuáles son las promesas de Dios para su pueblo? Eso está en la Biblia. Sí, hermanos, no solo sabemos el misterio de Dios, sino el progreso de la dispensación de ese misterio. Y ponemos todo en orden según las Escrituras. Y esa es responsabilidad tuya, estudiar las Escrituras. Nosotros las explicamos, pero lo que yo diga, o lo que Sinclair Ferguson diga, o lo que John MacArthur diga, tiene muy poco valor en cuanto a lo que dice la Escritura. No bases tu conocimiento en lo que la gente dice. Abre la Biblia, es tu responsabilidad. Ahora, ¿por qué es tan importante saber estas cosas del Evangelio? Pastores, eso no es para los pastores que estudian en el seminario. Hermanos, los seminarios son algo que se inventaron no hace mucho tiempo. De hecho, hay iglesias hoy que demandan tanta educación de un seminario que ni Pablo, ni Pedro, ni Juan pudieran ser pastores en esas iglesias. En realidad, muchas veces lo que nos hacemos es repetidores de lo que muchos dicen. Pero ¿por qué es importante saber estas cosas? Amado hermano, óyeme bien. Si te olvidas de todo, recuerda esto. Es importante saber esta cosa porque esa es la base de la vida tuya como creyente y la base de la vida de la iglesia. Ignorar esas cosas es socavar el fundamento de tu vida como individuo y socavar el fundamento de tu vida en la iglesia. No importa a cuál iglesia tú vayas. Versículos 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios. Mire, todo esto que hemos dicho tiene un propósito. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. La iglesia, aferrada al Evangelio, y la iglesia somos tú y yo. Hay muchos de nosotros, cada vez que vemos la iglesia, vemos un blob. La iglesia, ¿quién? La iglesia lo va a hacer, la iglesia lo va a hacer. La iglesia, aferrada al Evangelio, da testimonio de la sabiduría de Dios a todo lo que ha sido creado. La multiforme, multicolor sabiduría de Dios, la luz que pasa por el prisma y se divide y nos da, en vez de luz amarilla del sol, nos da el arco iris. Y esa gran belleza de la multiforme sabiduría de Dios se ve en la obra del Evangelio en la iglesia. Pecadores perdidos, hombres muertos en delitos y pecados, alejados de Dios, extranjeros a todas sus promesas, ajenos de todas sus bendiciones, son salvos por medio de este gran prisma, la iglesia, predicando el Evangelio. No hay nadie que se salva solo, amado hermano. Para que una persona se salve, tiene que ver la multiforme sabiduría de Dios proclamada en una iglesia y vivida en una iglesia.
Mira qué misterio. Dios perdona. Dios recibe como hijo. Dios sustenta como uno de Él. Dios da su gracia a aquellos que eran sus enemigos. Ningún hombre pudo inventarse esa historia. Porque el mejor de los hombres, por lo menos a los enemigos, no les deja entrar. En este caso, no dejaría entrar a ninguno. Amados hermanos, yo me temo que muchos de nosotros no creemos ese evangelio. La iglesia, el prisma de Dios, está diseñada solamente para una cosa: dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a todos en la creación, en el evangelio. La iglesia no está diseñada para otra cosa. La gloria del evangelio está en que Dios salva a lo que no se puede salvar. La gloria del evangelio está en que Dios da vida a un muerto. Él abre el cielo a humanos hechos de tierra. Lo incorruptible, lo corruptible se hace apto para ser incorruptible. Y lo incorruptible se le da a lo que es totalmente corrupto. Lo que va a salvar a tu hijo, amado hermano, es el evangelio. Lo que va a salvar a tu familia es el evangelio. Lo que va a salvar a la iglesia es el evangelio. Y ahí está la sabiduría de Dios. Los ángeles ven lo que Dios ha hecho y dicen, wow. Nosotros vemos lo que Dios ha hecho y decimos, wow. Y digo wow porque es lo único que me viene a la mente. Pablo lo puso mejor en Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Cuando Pablo explica el evangelio del capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 11, cierra el capítulo 11 con estas palabras. Una vez que ve todo el evangelio, él dice lo siguiente, en Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que tú te levantaste y dijiste, gracias a Dios que soy salvo y no estoy perdido? ¿Cuándo fue la última vez? Que quizás nunca te has despertado en la cama y has dicho, wow, yo voy al cielo, no voy al infierno. Quizás todavía no te has despertado en medio de la noche y decir, gracias a Dios porque me has dado a Cristo. Y ahí está el problema de muchos de nosotros. El brillo del evangelio se ha perdido. La gloria del evangelio se ha perdido. Ya no sentimos, wow, soy salvo. Tenemos un evangelio muy común, muy cotidiano. Tenemos un evangelio muy individualista. No es un evangelio, hermanos, que nos levanta y nos dice, wow, eres salvo, tan pecador como tú eres. Y eso, que tú sabes lo pecador que tú eres, pero solamente sabes un poquito de lo pecador que tú eres. Y aún con el poquito que sabes, tú sabes que no debieras ser salvo. Sin embargo, el misterio de Cristo en el evangelio te ha salvado. Y nos
Nos llenamos de cosas que creemos que son importantes. Y esto es importante para mí. Y esto es importante para mí. Y esto es importante para mí. Lo importante para mí es, de verdad, hermano. Porque si la importancia en tu vida no es el glorioso evangelio de Cristo, entonces nada de verdad de lo que tú crees que es importante. Oh, hermanos, busquemos el entender las inescrutables riquezas de Cristo para que oremos por nuestros hijos y laboremos y no nos dejemos irse de nosotros sin haber tenido un contacto con el glorioso evangelio de Cristo. Porque se van a perder en el infierno y en ese día no tendrás a nadie a quien culpar. Oh, hermanos, que Dios nos dé la gracia de despertarnos de vez en cuando, dando gracias a Dios porque somos salvos. Sin el evangelio, vivir externamente se puede. Es muy fácil, hermano, venir a la iglesia, jugar a la iglesia. Cualquiera puede hacer eso. Pero el poder del mismo es lo que nos da lo que necesitamos para vencer la batalla contra el pecado. La victoria de nosotros está en el evangelio, hermanos. Los problemas de la iglesia, del hogar, de los que tienen problemas unos con otros, solamente se pueden resolver de raíz con el evangelio de Cristo. No hay otra manera. Puedes brincar, puedes hacer lo que tú quieras, pero los problemas no se van a ir. Los ángeles y los hombres ven a Cristo en la manera que nos tratamos, en la manera que nos confrontamos, lo cual es necesario muchas veces, hermanos. Pero en la forma que nos perdonamos y nos alentamos unos a otros a seguir al camino al cielo, es ahí donde los ángeles dicen, wow, mira lo que hace el evangelio. De hecho, en el capítulo 6 veremos que la batalla contra Satanás, de frente a él, se vence solamente por medio del evangelio. No hay otra manera. Y todo esto, hermanos, es según el plan de Cristo Jesús, en el versículo 11. Y dice ese plan que todo estaba reunido en él, como vimos en Efesios 1. El plan es que todos estemos reunidos en Cristo. La unidad es una señal del cristianismo. Todo esto según el plan de Dios en Cristo Jesús. Y el propósito es de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Y por eso es que Pablo objeta las divisiones en la iglesia. Por eso es que la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz es esencial en la vida de la iglesia, porque eso es lo que cumple el propósito de la unidad de todo en Cristo Jesús. Y eso es lo que muestra el amor evangélico de Dios en nosotros y los unos por los otros. La sabiduría de Dios se ve en que podemos amarnos a pesar de nosotros mismos. Déjenme repetir eso, hermanos. Que podemos amarnos a pesar de nosotros mismos. El propósito eterno de Dios es la unificación de todas las cosas en Cristo Jesús, de quien Pablo dice en el versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Cristo es la base de la seguridad. Cristo es la base del acceso a todas las bendiciones de Dios. Y podemos entrar allí confiadamente al trono de la gracia por Cristo. No por nada en nosotros, sino todo en Cristo. Seguridad y acceso son las dos cosas que nos dicen que tenemos una relación con Dios. Podemos entrar a su presencia cuantas veces queramos, todo el tiempo, por Cristo Jesús. A la luz de esto, y para cerrar, Pablo
hace una petición muy simple. Y está en el versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis. A causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo les dice que ellos deben dar gracias a Dios por sus prisiones, pues ellas indican el amor de Dios por ellos. Dios puso a Pablo a sufrir para llevarle el evangelio a ellos, y ellos deben dar gracias a Dios de que Pablo está sufriendo para llevarles el evangelio. Damos gracias, Dios, a ti que Pablo está preso por el evangelio. Eso va contrario a todo lo que nosotros creemos. Eso va contrario a todo lo que nosotros entendemos que es comodidad. Pablo no se ve como el centro del asunto. Ay, hermanos, ustedes saben que yo estoy sufriendo mucho en las prisiones. El pan que me dan es un pan de 4 días, pisoteado por cerdos. Yo, sinceramente, estoy pasando mucha hambre aquí. En ninguna de sus cartas usted oye a Pablo quejándose. En medio de sus prisiones. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Pablo no era el centro. Pablo no se veía como el centro del asunto. Yo. No. Lo que Pablo veía era la gloria de Cristo. ¿Cómo puedo yo glorificar a Cristo aquí? Eso hace una diferencia muy grande en la actitud nuestra para la vida. Sufrir por el Señor es un privilegio, y los efesios debían dar gracias a Dios por el regalo del evangelio en medio de tan gran persecución. En otras palabras, hermanos, ellos debían gloriarse por el hecho de que Dios había escogido la manera en que el evangelio vendría a ellos por medio del sufrimiento. Y la petición, recuérdense, es: no desmayen. Las cosas parecen color de hormiga. No desmayen. Pablo no pidió un salario de ellos, ni le pidió una serie de condiciones para darles el evangelio, sino que Pablo fue movido por Cristo, les trajo el evangelio. Sus sufrimientos debían animarles a ellos a sufrir por el mismo evangelio. Y Pablo lo que le está diciendo a ellos: señores, vale la pena estar en las prisiones de Roma a causa de la persecución de los judíos por el predicar, el proclamar, el explicar las inescrutables riquezas del evangelio de Cristo. Entonces la petición es a no desmayar por las tribulaciones de Pablo, pero también implícitamente está: no desmayen ustedes cuando les llegue. O sea, cuando las cosas se pongan difíciles en el ministerio, no desmayen. Sufrir por Cristo es para su gloria y para la gloria de la iglesia. Y eso revela la multiforme sabiduría de Dios. Cada uno aquí debe tener esto presente. Estamos aquí para glorificar a Dios, no para servirnos a nosotros mismos. Estamos aquí para con gozo servir la iglesia, no para servirnos a nosotros mismos. Por último, déjenme cerrar con las palabras de Pablo en cuanto al sufrimiento y al no desmayar. Romanos capítulo 8, versículos 16 al 18 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, si no tenemos esto claro, cada vez que haya un bump in the road, cada vez que haya un problemita, cada vez que haya algo que no se dio como yo quería, vamos a abandonar. Una de las cosas que duele es cuando hay hermanos que no quieren sufrir por el Evangelio y sus decisiones muchas veces reflejan eso. Yo le confieso ahora a la manera personal, hermano, esto es personal. Hay muchas veces que yo no quiero sufrir por el Evangelio. Hay muchas veces que yo prefiero otra cosa. Hay veces que yo me digo, ven acá, pero yo tengo 80,000 otras cosas que yo puedo hacer. Porque en realidad, hermanos, el problema de las iglesias son la gente en la iglesia. No es verdad que los problemas de todas las iglesias y de todos los lugares que hay gente. El hombre aquel está solitario en una isla, finalmente lo descubren y él le dice a los que lo descubren, ven, déjame enseñarte mi casa, qué buena, qué bonita casa, esa chocita, qué bueno. Siguen caminando y dicen, oye, esa otra casa, oh, esa es mi iglesia. Siguen caminando, encuentran otra casita y dicen, oh, esa es mi otra iglesia, me cansé de la otra. Estaba solo en la isla, ya tenía 2 iglesias, porque se cansó de la primera. Nadie quiere sufrir por el Evangelio. Pero hermanos, lo que nos hace sufrir por el Evangelio no es que nosotros digamos, voy a sufrir por el Evangelio. Es que la gloria de Cristo sea tan grande que el sufrimiento lo veamos como una oportunidad para darle más gloria a Cristo. Y solamente así podemos pararnos y hacer la voluntad de Dios. Demos gracias a Dios que nos permite sufrir por el Evangelio. Y ese sufrimiento nos da confianza para el día de Cristo. Sufrir con Él y por su pueblo, por su iglesia local, es una gloria, es una gracia. Ahora, no busquemos sufrimientos, sino vivamos según el Evangelio, porque si lo hacemos, seguramente que los sufrimientos van a venir. Vamos a orar.